Muy buenas y bienvenidos al tema 7 y 8 de lengua. Este vídeo lo vamos a grabar entre Joaquín y yo y espero que os guste un montón, aunque de repente me he visto obligado a empezar explicando los pronombres desde mi casa. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que aprendáis mucho y que os preparáis para el control. ¡Dentro vídeo! Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. Bueno, por lo dicho, vamos a hablar, o voy a hablar yo en este caso primero, de los prefijos. Recordad que los prefijos es algo, una especie de apartado, de palabra, de morfema que va antes del fijo, antes del lexema, antes de la palabra principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mercado podríamos añadirle el prefijo supermercado, lo que haría sería como algo grande, ¿no? En marino podríamos añadirle el prefijo submarino. Recordad que también tenemos el sufijo, que podríamos decir tanto pues marino, el marino sería el sufijo, ¿de acuerdo? Nada, os dejo con David y con Joaquín, es decir, David, yo, Joaquín, ahora lo veréis. Así que nada, pasamos con los pronombres. Bueno, y ahora vamos con los pronombres. Cuéntanos, o empiezo yo, tú, dile. Bueno, ¿Qué? pues hay dos tipos, tónicos y átonos. Sí, pero ¿para qué sirve un pronombre? Ah, sustituye al nombre, claro. Sustituye al nombre, ¿no? Como yo le digo, que en España somos muy guaguetes. Eso es. Entonces, en vez de poner José, Juan, Pedro y Joaquín, pues ponemos ellos. O él diría nosotros. Sí, muy bien. Muy bien. Y luego hay que saber que tienen personas, primera persona, segunda persona, tercera persona, que puede ser de singular o que pueden ser de... Y pueden ser de dos tipos, ¿no? Decías. Sí, pueden ser tónicos o pueden ser átonos. Que los tónicos normalmente... Yo les digo son los fáciles. Sí, son los que usamos habitualmente. Sí. O los que somos más conscientes de que están ahí. Sí. El yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ella, ellos. Nosotros, nosotras. Y luego pues el bonito, usted. Y luego el usted. ¿No? ¿Y los átonos qué? ¿Qué le pasa a los átonos? Pues son más liosos. Los átonos son como para fastidiar. Siempre aparecen junto a un verbo. ¿Vale? Siempre. Acompañan al verbo. Entonces, pues Aquí sería me, sería te, sería se. Se lo da. Hay varios. Hay varios. Sí. Así que nada, pues con eso son los pronombres. Hay que estudiárselos. Tónicos, átonos, estudiárselos y luego simplemente algo importante es a la hora de diferenciar un pronombre de un artículo, por ejemplo, lo que hay que hacer es, O de un posesivo. o de un posesivo, es sustituirlo por, uy, se nos apaga esto, sustituirlo por una persona. Si se puede sustituir por una persona o grupo de personas a la que se refiere, es que es un pronombre. Si no se puede sustituir, pues entonces no es un pronombre, sería otro tipo de palabra, ¿vale? O sea, si os preguntan eso, simplemente hay sustituir. Y luego el tú y el él, que para saber si es un pronombre o un posesivo o un artículo, llevan Til. til. Los pronombres ¿No? se llevan con la til. Muy bien. Bueno, pues ahora nos toca el tema del verbo. Y del verbo tiene tres partes. Lo primero que vamos a diferenciar entre raíz y desinencia, ¿vale? La raíz sería un poco lo fijo, lo que no cambia. Y la desinencia pues sería lo que le incluye pues, el tiempo verbal y otras cosas. Joaquín, que tienes un truco buenísimo. Cuéntanos cómo saber cuál es la raíz y la desinencia. Bien, para saber la raíz de la desinencia, nos da un verbo, una forma verbal, y lo que tenemos que hacer es transformar ese verbo a su infinitivo, es decir, a cómo se dice ese verbo de manera general, ¿no? Por ejemplo, comerán. Bien, ¿cuál es el infinitivo de comerán? Comer. Como sabemos que los verbos en infinitivo terminan en ar, en er o en ir, le quitamos esa parte final, o el ar, o el er, o el ir, en función de si es primera, segunda o tercera conjugación, y lo que no quitamos, todo lo que está delante de ese ar, er o ir, esa es la raíz. Y ya el resto, a partir de ahí, son las desinencias. Perfecto. Luego otra vez, para que no os liéis, porque también hay que estudiarlo para este tema, el tema de los prefijos, también había una raíz, ¿vale? Que es la parte del verbo a la que luego se le añade el prefijo o el sufijo. Vale, pues podemos ir con la siguiente parte de los verbos. Bien, ya hemos hablado de la raíz y la desinencia y ese truquito para saber cuál es la raíz y cuál es la desinencia de un verbo.
¿Qué más tenemos que saber? Formas simples y formas compuestas. Muy Formas bien. simples, ¿qué es, David? Pues el verbo solito, ya está. Solo está una palabra, Su tiempo ¿no? verbal. Y compuesto, Pues que le pones el verbo ver delante. existen dos palabras y una de ellas siempre va a ser el verbo haber, que es el que llamamos el verbo auxiliar. Claro, pero pregunta, profe, pero si es el verbo haber solo, ¿es una forma compuesta? ¿No? No, necesita tener dos. Dos. El verbo Forma haber. simple y además esa forma siempre va a ir escrita, ese haber, en sus diferentes formas, con H. Muy bien. Por ejemplo, puedo decir incluso yo he habido. Yo he habido. Suena raro, pero existe. Existiría. Existe. Pero solo no sería compuesto. Eso es, simple. Simple, una palabra, compuesto, verbo auxiliar, haber, más el verbo. Perfecto. Y tenemos las conjugaciones. Conjugaciones. Existen tres conjugaciones. Tres conjugaciones. Que sería la terminada en ar, que es la primera. Infinitivo termina en ar, La segunda sería er. infinitivo termina en er, Y la tercera sería ir. infinitivo termina en ir. Que yo, para hacérselo más divertido a los niños, les digo que esto es como la parte irregular de los verbos en inglés. Los ir son los irregulares. Los terminados en ar siempre terminan igual los pasados. Los er terminan siempre igual los pasados. Y los ir son muy irregulares. Terminan de forma distinta a los pasados. Eso Se es. les cuento ahí, que me gusta, pero ya Muy me bien. Le damos con... La métrica de los versos. La métrica. ¿Qué? Bueno, yo siempre empiezo con un repasito. Yo les digo primero pues, que tienen que saber lo que es un verso y tienen que saber lo que es una estrofa. Porque a algunos se les olvida de una vez para otra. Y una vez que ya lo saben, pues cuéntanos. Pues, ¿qué? Tenemos lo de... Verso es cada una de las líneas. Claro. David, y cuando juntas varias líneas, ¿no? Lo hacemos una Una estrofa. estrofa. Bien, entonces a la hora de medir los versos, Pues ¿qué tenemos que hacer? tenemos arte. Tenemos que medir. ¿Cómo? Contando sílabas. Claro. Con alguna característica. Sí. ¿Qué reglas tenemos que tener en cuenta a la hora de contar las sílabas? Pues no sé si quieres pasar de toda la señalefa o quieres contar antes alguna cosilla. Pues que cuando el verso termina en aguda, ¿qué le ocurre? Pues ¿Qué? que se cuenta una sílaba más. Y si termina en esdrújula, una menos. ¿Y si termina ya? Si termina en llana, pues Pues tenemos, ya no suman ni restas. Ya no hay que hacer nada, Claro. porque es llano. El ya no suman ni restas. Ya no haces. Entonces, Y luego la sin alefa. sinalefa, que suena bien. A mí esa es una palabra que me gusta. Sí, bonita, sí. Sinalefa, No, tiene un sonido bonito. Sinalefa. Sí. ¿No? Es como una sinalefa. ¿Viste? Suena bien, ¿no? Me recuerda bastante a la música. ¿Y la flauta. qué es la sinalefa? Pues la sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, pues la juntamos. O por H, O por archivocal. o por sonido H, de J no se puede. Sonido de griega también, ¿vale? Porque es sonido vocálico. Claro. Y ahí pues se juntarían al sumar, la juntamos. Cuenta con una sílaba. Y bien, y una vez que ya hemos contado, Ya hemos contado, ¿eh? ¿cómo se llaman esos versos? Pues depende, tienen arte. Arte, ¿Cuál es el arte? Pues si tienen 8 arte menor, o menos, 8 menor, y si tienen 9 o más, arte mayor. ya está. Pues ya lo tenemos. Así de fácil es. Sí. Ahora, luego haz una poesía de arte mayor. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Qué más? Las reglas fotográficas, te las regalo. Con la H. Con la H. Aquí tenemos dos partes, ¿no? Se escriben con H, ¿qué palabras se escriben con H? Pues mira, se escriben con H todas las palabras que se escriben con H. ¿Por qué? Porque hay que leer, hay que escribir para saberse estas reglas. ¿Por qué? Porque esta regla es muy general. Se escribe con H, pues un montón de formas verbales. Las que empiezan Hacer, en Y. hacer, habitar, La UE. bailar, helar, todos esos verbos van con H. Luego las que empiezan por en, por isto, como historia, ¿no? Por host, hospital. O las palabras que empiezan por sería de vocal, pues húmedo. Húmedo. Las palabras que empiezan por ye o por hue, ¿no? Como llena, hiedra, Hielo. hueso. Y todas las palabras derivadas y compuestas que tienen H en su raíz, ¿no? Por así ejemplo, decir, hacer, rehacer. ¿no? Pues hambre, hambriento. Ah, eso es verdad. Luego cuando le añades algo. Y Con H. luego está la H intercalada, que está ahí Eso sí que podrá hacer, intercalada, ¿no? ¿Que cuándo se escribe? Pues cuando hay un diptongo con V y va detrás de vocal, por ejemplo, cacahuete, ¿vale? Muy interesante. Cacahuete. O cuando viene derivada de otras que tienen H, pues, por ejemplo, hacer, rehacer. Rehacer, que es la que he dicho antes que me he colado. Y esto es todo, pero repito, la mejor manera Es leer, releer y volver a leer. volver a leer. Y escribir mucho para así quedarnos con las palabras como están escritas. Y con esto y un bizcocho Hasta mañana a las se le 8. sabe.
Otro. Buena discusión. Bueno, discusión. Cuando estéis viendo esto ya volvemos a la discusión. Así que Así nada. que, nos vemos. Chao. Adiós. Bring it around now. La-d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 a. Ladies. Good golly. Yeah. Ladies and gentlemen. Como pone Publicidad. emplazamiento publicitario. No sé qué. Strepsi. Hoy has tenido un mal día, ¿te duele la garganta? Pues con Strepsil lo solucionamos. Dormirá perfectamente. Manténgase lejos del alcance de los niños. Venga, veamos. A comer. Me lo gritas fuera. Empezamos con el verbo. Venga, Con el verbo. Yo digo los pronombres y tú cómo se hace. ¿te vas a hacer pronombres? Empezamos, no, o sea, empezamos con el, yo digo los prefijos, los relaciono Tú con. hablas de la raíz y la designación. Sí. Tengo que saber que existen Conjugaciones. simples y formas. Conjugaciones. Compuestas. Formas simples y formas compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre la simple y la compuesta? Joaquín, cuéntame. Bueno, Eso es todo, amigos.